A cargo del curso. Gracias, Jesús. Buenas noches. Como les decía, mi nombre es Manuel Vela Ochoa, soy la instructora a cargo del curso. El curso se llama Planeamiento, Programación y Supervisión del Mantenimiento. Voy a empezar con la presentación. Esta clase la hemos dividido en 10 capítulos, en los cuales vamos a tratar los diversos aspectos que tienen que ver con el planeamiento, programación y supervisión del mantenimiento, como el trinomio de lo que es la ejecución del mantenimiento, ¿sí? La ejecución de tareas de mantenimiento. A ver, dicen ahí que no se escucha. ¿Me escuchan bien ustedes? No. ¿Sí se le llega a escuchar, ingeniero? Perfecto, Sí muchas se gracias. escucha. Ok. Sí se escucha. Ok, hoy día tenemos bastantes personas dentro del aula. Si es que alguien necesita alguna consulta, por favor levante la mano con los iconos de acá del mismo Zoom para poderla atender lo antes posible. Me presento, bueno, mi nombre es Manuel Velao Chaga, tengo 25 años de experiencia en diversas empresas. Actualmente trabajo en el grupo de Losi, que es una cadena de franquicias de restaurantes, y anteriormente he trabajado para el grupo Falabella, San Fernando, Impala, Kraft Foods y Goodyear, básicamente en temas de gestión de activos, gestión de mantenimiento y servicios. Soy Daniela, ingeniero bájale tu volumen. colegiado, y si Cristian se silencia. Ok. Soy ingeniero electrónico colegiado con una especialización en mantenimiento y confiabilidad en la Universidad Católica, un MBA en CU Miami y un máster en marketing. Soy profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad CMRP por la SMRP de Estados Unidos y trabajo en docencia y mantenimiento desde hace por lo menos 13, 14 años y también haciendo consultoría, ¿no? Fui presidente del Comité Latinoamericano del SMRP y presidente del capítulo Perú de la AMP. Les dejo ahí mis contactos. Podemos vernos por LinkedIn también y generar una red. En general, el curso se ha dividido en 5 etapas, ¿sí? El primero, que es lo que vamos a tratar las primeras 2 clases, son los conceptos básicos de planeamiento, programación y supervisión, y que habla primero de la interacción entre el planeamiento, programación y supervisión. ¿Cuáles son estos 3 roles? Vamos a hablar un poco de roles más que de personas, porque en algunos casos voy a tener más personas en una parte que en otra. Vamos a hablar del tiempo de llave range time como un indicador clave para poder ver qué tan bien está funcionando el planeamiento. Y vamos a trabajar sobre gestión de órdenes de trabajo. Entonces, el primer capítulo tiene que ver mucho con cómo es que vamos a trabajar este marco de planificación. Ya luego entramos a los 3 principios: planificación, supervisión, programación y supervisión, viendo primero cuáles son los principios de la planificación, para qué estamos y cómo se debe hacer, y cuál es el proceso de planificación en sí. Y luego la parte de programación, que entra también con los principios de programación, los conceptos de backlog. Acá vamos a hablar un poco de los diversos conceptos que existen sobre qué cosa es el backlog, ya sea de usos y costumbres, como lo que nos dice SMRP, por ejemplo, en su manual de Best Practices, y vamos a trabajar el concepto de programación en avance como parte de nuestra metodología de planificación y programación. Luego vamos a cerrar con los principios de la supervisión y el programa de programación diaria y el feedback, que es parte de todo el ciclo que cierra el trabajo de la planificación, programación y supervisión y lo convierte en un ciclo virtuoso de mejora continua. Por último, las últimas clases vamos a trabajar con indicadores de lo que es planeamiento, programación y supervisión, separados por cada uno de ellos, de manera que podamos tener esta visión de cómo medir este proceso, ¿ok? Que es importante que durante todo el curso estemos haciendo seguimiento. Si no podemos llegar a una clase, por favor, véanla antes de la siguiente clase para podernos poner al día, ¿ok? Porque esto es acumulativo. Si yo no sé la parte de planificación, va a ser difícil que pueda programar. Si yo no veo la programación en avance, es difícil que vaya a ser la programación diaria. Entonces, cada uno de los módulos se va a complementar, no son independientes. Este principio empieza con el punto de que la planificación lo que busca es
optimizar la productividad del equipo de mantenimiento, ¿sí? Optimizar la productividad del equipo de mantenimiento, y la programación busca que una vez que tengo mi backlog, que es mi lista de trabajos por realizar, busque programar al 100% las horas de mi personal, y el supervisor busque todo el tema de la alocación diaria de la ejecución en sí. Si nosotros nos ubicamos, no sé si han visto, ¿alguien ha visto esta pirámide, la pirámide de Samicorp? ¿Alguno de ustedes la conoce? A ver, levante la mano. Sí, profesor, sí lo he visto. Ya, ¿qué conocen de esto? ¿Qué les parece de esto, Frank? Ya que tú me dices que la conoces, ¿qué nos puedes decir sobre esta pirámide? Bueno, buenas noches, profesor Manuel. Sí, bueno, esta pirámide en realidad nos muestra, en cierto modo, la estrategia, ¿no? Una estrategia que se puede llevar a cabo, ¿no? Como vemos ahí en la pirámide, como base tenemos la planificación, programación, revisión de los trabajos de ejecución, hasta llegar incluso a una performance de la cultura, ¿no? Más abajo tenemos lo que es análisis RAM, lo que es mantenimiento, confiabilidad, disponibilidad y confiabilidad, ¿no? Análisis ciclo de vida. Creo que es una estrategia bastante bien estructurada en etapas. Ahí vemos en 5 etapas, en la cual toma como base, ¿no? Todo lo que es el mantenimiento planeado, ¿no? En realidad, profesor, en mantenimiento, el corazón, bajo mi concepto, el corazón es la planificación, ¿no? Con planificación se puede hacer muchas cosas. Sin planificación, creo que no llegamos al objetivo. Ese es mi comentario. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Frank. Y como dice Frank, este esquema que hace Samicorp nos ayuda a poder ver cuáles son las diversas etapas de evolución dentro del mantenimiento, ¿sí? Sin entrar en temas históricos, si nosotros vemos acá, nos dice que tengo una primera etapa, que digamos que es la etapa fundamental del mantenimiento planificado. Dentro del mantenimiento planificado, como algo básico que todos deberíamos de tener dentro de una empresa, está un sistema de gestión, es decir, que tengamos alguna manera de poder gestionar los trabajos que estamos realizando. Y como la base de todo el sistema, tenemos 4 principios, ¿sí? El primer principio tiene que ver con identificación del trabajo y priorización. Todo esto es el manejo del backlog en sí. Cómo identificamos el trabajo que se tiene que realizar y cómo le damos una importancia debida a cada uno de los trabajos. El segundo es planeamiento y programación. El tercero es ejecución y revisión, que tiene que ver con la supervisión. Y el cuarto es gestión de contratistas. Cuando hablamos de gestión de contratistas es que toda esta primera parte, digamos, identificación de trabajo, planeamiento y programación y ejecución, presupone que lo estamos haciendo con nuestra gente. Sin embargo, cuando mi gente no es lo suficiente para todo lo que tengo que hacer, entran los contratistas como una extensión de mi fuerza laboral. Entonces, si yo no tengo esta primera base sólida, todo lo que quiera construir hacia arriba se va a caer. Es igual que una casa. Si los cimientos no están bien puestos, la casa se va a caer o va a crecer chueca. ¿Ok? Arriba de esto, dice, ok, tú ya puedes manejar tu trabajo. Entonces puedes trabajar en un mantenimiento preventivo, que es el mantenimiento más básico, y puedes trabajar con algún sistema de gestión de mantenimiento. Un CMMS es un software de mantenimiento, y métricas para medir la gestión. Toda esta es la primera etapa, que digamos que es la etapa fundamental que todos deberíamos de tener. La segunda etapa, ¿no? Ya empieza a haber conceptos como el mantenimiento basado en la condición o predictivo, la gestión de paradas de planta, historial de equipos, análisis de falla, que vienen a ser el mantenimiento proactivo. Arriba de esto tenemos la etapa de excelencia organizacional, que tiene que ver con mantenimiento Lean, que va muy orientado a ejecución del trabajo.
integración de funciones, que es trabajar en conjunto con operaciones y con calidad, y lo que es TPM u OPM. TPM hablamos de mantenimiento productivo total, es decir, esta forma de gestionar para la productividad de toda la compañía, y el OPM, que es el mantenimiento realizado por el operador, que vendría a ser un símil a lo que es el mantenimiento autónomo dentro de TPM. Y en la etapa 4 hablamos de ingeniería de confiabilidad, donde ya entramos al análisis de ciclo de vida, la confiabilidad desde el proveedor, el mantenimiento centrado en confiabilidad, los análisis RAM, que ya son simulaciones para ver la confiabilidad de los equipos, y la estandarización de los equipos para poder lograr una cultura de alto desempeño. Ahora, ¿qué es lo que te dice esto? Te dice, oye, mira, si tú quieres trabajar RCM, por ejemplo, ¿sí? Y quieres obtener todos los beneficios de RCM, es importante que tu base sea sólida. Porque si no, para poder implementar esto, ¿no? RCM, ¿qué hace, por ejemplo? RCM te revisa qué funciones tienen los activos, ¿sí? Y sobre esos activos, cómo es que estos pueden fallar, el famoso FEMEA, ¿no? O AMEF, ¿no? Entonces, con el AMEF, yo defino cuáles son las fallas que puedo tener, cuáles son las causas de estas fallas, y sobre eso defino cuál es la mejor estrategia para lograr confiabilidad de mis activos. El RCM utiliza mantenimiento basado en la condición, mantenimiento preventivo, ¿no? O trabajar al fallo como estrategia para mejorar la confiabilidad de los equipos, haciendo el trabajo que debo de hacer. Pero si yo no tengo una cultura de ejecución del trabajo, no va a funcionar. A veces nuestra salida es, para trabajar mejor nuestro mantenimiento, vamos a implementar mantenimiento predictivo, mantenimiento basado en la condición. Y el mantenimiento basado en la condición lo que busca es que yo realice, ¿no?, mediciones periódicas de algún parámetro que me diga cuál es la salud de mi activo para que pueda intervenir antes de que falle. O sea, es un monitoreo de ciertas condiciones de mi activo para poder intervenir solamente cuando esto es necesario. Pero ¿qué pasa si yo no tengo la cultura en la cual realizo mis monitoreos a tiempo? No tengo la cultura de que los hallazgos que tengo de mis inspecciones de predictivo los paso a una orden de trabajo que voy a ejecutar para que se corrija antes de que falle. Es decir, si no tengo las bases de planeamiento y programación, por más que yo haga monitoreos, no voy a arreglar nada. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo lo he visto en varias ocasiones en las cuales tengo los monitoreos de condición y sin embargo siguen fallando los activos. Y cuando le digo, pero a ver, tú tienes un reporte de vibraciones del ventilador tal. ¿Por qué falló? Si tenías mantenimiento predictivo. No, es que el informe me decía que era crítico. ¿Y programaste la corrección? No, lo que pasa es que el informe lo leí muy tarde porque no tenía tiempo, estaba ocupado porque tengo mucho trabajo, ¿sí? Entonces tú puedes tener todos los monitoreos que quieras, vibraciones, análisis de aceite, temperaturas, pero si no tomas acción para corregir, los monitoreos no sirven. Y en eso está el identificar qué trabajo tienes que hacer y cómo lo priorizas, y el que lo programes y tengas la cultura de ejecutarlos. ¿Ok? A la pregunta que me hacen en el chat, ¿cuál es la diferencia entre proactivo y planificado? El mantenimiento planificado sigue un programa, ¿no? Programa en el cual le digo, cada 3 meses tienes que hacer estos trabajos, o cada mes, o cada 6, o cada año, con un periodo definido, o a las 500 horas, a las 1000 horas, con un periodo definido. El mantenimiento proactivo lo que busca es adelantarse a las cosas. Entonces yo no estoy siguiendo una frecuencia, lo que estoy es buscando una condición para evitar que el equipo falle antes de tiempo. Muchas veces sucede, en general la falla, ¿no? La falla sucede en el tiempo, ¿ya? No todas las fallas tienen que ver con un desgaste, ¿ok? Entonces, si yo hago un histograma basado en el tiempo del momento de las fallas, lo más probable es que yo encuentre que se comportan de esta manera, ¿ok? Y acá es donde yo voy a decir, mira, yo mi mantenimiento preventivo lo voy a hacer aquí,
en esta parte. Fíjense que toda esta porción que está acá, de aquí hacia la derecha, no ha fallado todavía. Si yo tengo un monitoreo de condición y veo cuándo es que va a fallar mi equipo, yo podría alargar el tiempo de mi mantenimiento, quizás hasta este punto, para atacar esta falla de acá. ¿Ok? Con eso yo estoy ganando toda esta porción de tiempo de operación y estaría reduciendo la cantidad de gastos que tendría. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de un mantenimiento basado en la condición, un mantenimiento predictivo? Es que yo pueda intervenir los equipos solamente cuando se necesitan, cuando la condición lo amerita, y pueda reducir los costos o mejorar el desempeño. Esa es una campana de Gauss, no estoy hablando de la curva PF. La curva PF la comentamos en un momento. ¿Ya? En general, todo es estadístico, ¿sí? Algunas van a tener esa curva, quizá va a ser más chata, quizá va a estar más tirada a la derecha, depende. Ahora, cuando hablamos de la curva, y déjenme bajar una gráfica que no estaba, ya que me están hablando de la curva PF, pero que hay un punto ahí que me gustaría tocarles. ¿Dónde está? Que es cómo se ocasiona una falla, ¿no? Que es algo que también es bien interesante, cómo es que se ocasiona una falla. Está acá, en este curso de acá. Vamos a hacer un bonus track de algo que no está en el curso, pero que probablemente les va a aclarar un poquito este tema de la curva PF y por qué es importante también este tema de la planificación y programación. En general, la famosa curva PF es una curva conceptual, ¿sí? Que ve las cosas desde este punto, de aquí para la derecha. ¿Y qué te dice? Bueno, que los equipos funcionan en cierto nivel de desempeño, que sería este nivel de acá, ¿no? Que sería este nivel de acá, y que en algún momento tienen alguna desviación de lo que es el funcionamiento normal, ¿ya? Una falla potencial quiere decir de que el equipo ya no se está desempeñando de la manera que debería, pero todavía cumple con su función. ¿Cómo es esto? Si yo tengo, por ejemplo, un auto, ¿sí? La llanta debe estar a 33 libras de presión para que funcione bien. Si baja a 32, el auto va a poder seguir rodando, pero ya tienes un problema porque no debería haberse bajado la presión. Si baja a 31, probablemente voy a poder seguir rodando. Si baja a 30, también. Si baja a 20, probablemente ya no, ¿no? Si se rompe la llanta, ya no puedo seguir andando si la llanta está en el piso. ¿Ok? Entonces, digamos, la presión es una condición para el funcionamiento de mi neumático, pero no estoy perdiendo la función. En el momento que ya deja de funcionar, ya es una falla funcional. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Si yo detecto que ya bajó 1 libra de presión y voy y parcho la llanta, no pasó nada, ¿sí? Hice una parada programada, es decir, me fui a una estación de servicio, reparé la llanta o la cambié y no tengo ningún problema. Pero si dejo que se termine de bajar o si dejo que se rompa la llanta, voy a tener una parada intempestiva porque ya no voy a poder seguir conduciendo o voy a tener que cambiar el equipo que va a ser mucho más costoso y me puede ocasionar problemas no solamente en la llanta sino en el aro. Es decir, tengo acá un mayor impacto económico que si trato durante la falla potencial. ¿Cuál podría ser un monitoreo de condición? Pues que yo todas las mañanas, antes de salir de mi casa, vaya con mi medidor de presión y revise la presión de mis neumáticos para detectar esta falla. Si lo hago una vez a la semana y yo ya tengo el pinchazo en la llanta, pues probablemente no le voy a pescar acá, que sería cuando esté en 31, pues lo voy a pescar aquí, ¿no? Y si lo pesco en esta etapa, mi ventana de intervención antes de que se rompa la llanta va a ser más pequeña. ¿Sí? Entonces, el monitoreo de condición lo que hace es medirme
cada cierto periodo de tiempo, cuál es la condición de mi activo para poder tener una ventana de intervención más grande y poder evitar la falla funcional. ¿Me dejo entender? Ahora, entonces, hay otro tema importante que está en esta curva, que es la que está hacia la izquierda, que es más importante todavía, ¿ya? Y eso quiere decir que no solamente es monitorear para ver en qué momento fallan las cosas, que es lo que yo hago cada vez que mido la presión, si es que la mido todos los días, sino que las condiciones de instalación y comisionamiento, es decir, que también instalé el equipo, por ejemplo, que haya tenido una buena técnica para montar la llanta en el aro y que no haya rajado, por ejemplo, el aro, que puede suceder, van a hacer que esta falla aparezca más lejos. Si yo tengo una buena operación, que en este caso querría decir de que maneje por un sitio adecuado para el neumático que tengo, ¿no? Y que maneje de manera cuidadosa, sin golpear, sin darle sardinelazos a mi llanta, voy a hacer que se alargue este tiempo de operación sin problemas, porque un buen cuidado del activo va a hacer que trabaje mejor. Si yo hago rotación de neumáticos, si le hago alineamiento, si trabajo en el cuidado de mis neumáticos, también voy a hacer que trabaje más tiempo sin problemas. Pero más aún, si yo defino qué neumático voy a comprar, dependiendo a qué velocidad debo de ir, la capacidad de carga del equipo, la temperatura a la que va a someterse, el tipo de pista en el que voy a trabajar, es decir, la especificación y el diseño, y no solamente eso, sino que compro una buena llanta de una marca reconocida, hecha con calidad, va a hacer que esto aparezca antes, después, perdón. Entonces, la especificación, diseño, compra y fabricación, la instalación y comisionamiento definen cuándo va a aparecer mi falla potencial, lo que hace que aumente la confiabilidad de mi sistema. Entonces, si bien la confiabilidad viene del diseño, ¿no? Yo voy a poder trabajar en la confiabilidad de mi sistema siempre y cuando yo trabaje en las etapas iniciales de mi activo. Este es el concepto de gestión de activos, ¿sí? Si yo trabajo desde las etapas iniciales, yo voy a poder trabajar en que la confiabilidad sea la que yo espero. ¿Y qué lleva esto a planificación y programación? Que ya, una vez que tengo esto instalado y está funcionando de manera correcta, si yo no tengo una buena rutina de los trabajos que tengo que realizar para tener una buena operación, lo que va a suceder es que este tiempo se va a retrasar y la falla va a aparecer antes y voy a perder dinero. ¿Ok? Entonces, las técnicas de planeamiento y programación lo que van a ayudar es a que nosotros podamos tener una buena operación por más tiempo haciendo los trabajos correctos en el momento correcto y con la calidad correcta. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Ya que me están preguntando por la curva. Ok. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Cómo es un mecánico sin planificación? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Imagínense un mecánico que no está planificado, que no trabaja con ninguna técnica de planificación. Como mecánico empírico, ¿no, profesor? Puede ser un mecánico empírico. Ya, muy bien. ¿Qué más? Sería un mecánico que solo trabaja con trabajos correctivos, nada más. Puede ser que solo trabaje con correctivos, ¿ok? ¿Alguien más? Un bombero, me dicen, ¿no? No hay repuestos, trabaja a la deriva. Es ¿No? cuando interviene y cuando se presenta la falla. Se interviene solo cuando le presenta la falla, ¿no? A ver, entonces, Hay emergencias. solo emergencia. Dice, él hace la tarea de acuerdo como se las encuentra, ¿sí? O sea, lo que sale del día, ahí está, pues es lo que viene, ya, él ni sabe a qué viene, él llega y está en una ruleta, ¿no? Deja tareas El inclusas. trabajo de forma correctiva y reactiva.
Puede ser correctivo y reactivo, o puede que, ay, pues hoy día no tengo nada que hacer, le haré el preventivo que le toca, pues, ¿no? Y mientras estoy haciendo el preventivo lo llaman porque tiene una emergencia, entonces lo deja ahí un ratito para atender al otro que es el que grita más, ¿no? Pero si no tiene planificación, él tampoco entiende la palabra preventivo. O sea, hace lo que empíricamente conoce. Tú puedes tener un plan de mantenimiento preventivo y no tener planificación. Tú puedes tener el plan armado, puedes tener hasta tu plan anual de mantenimiento y no tener planificación para hacer tus trabajos. Tú sabes que le toca en el mes y lo haces pues cuando buenamente puedes, y si no lo haces el mes que viene. Claro, pero planificación requiere ahí también cuantificar cuánta gente tienes, qué tipo de especialidades tienes y cuándo intervenir el equipo. Por eso estamos hablando del mecánico sin planificación. Cuando hablamos sin planificación, ¿y qué papel lleva ahí la supervisión? Ninguno Porque todavía. estamos pensando sin planificación solamente, y la supervisión, ¿qué es lo que pasa? Ninguno todavía, por eso. Estamos hablando cómo tú identificas que no hay planificación en un mecánico. ¿Sí? Porque, por ejemplo, colocamos ahí, dejan las tareas inconclusas, y el papel del supervisor para que deje la tarea inconclusa. No tienes tampoco. Nadie Entonces, más. es sin planificación y sin supervisión. Estás en la selva. Ya. ¿Ya? Otra es que no tiene procedimientos estándar para reparar, ¿no? O sea, usa No. solo su criterio. No tienes procedimientos estándar, va a su criterio. Va y viene entre el taller, la planta y el almacén, ¿no? Es la persona como no sabe qué repuestos tiene que llevar, no tiene un estándar, va y viene y camina, ¿no? Y pierde mucho tiempo desplazándose, ¿no? Es como que alguien que no pertenece a la organización. Depende qué organización sea, porque si tu organización no tiene planificación, Pero en base a lo que se ve ahí, es prácticamente como que fuera alguien externo completamente. no, créeme que hay organizaciones que trabajan así. Y son de la organización, pero nadie dice que esté bien, ¿sí? Yo creo que genera cuellos de botella que de alguna Genera manera u otra impacta a la producción. Sí, Porque claro. al final no vas a tener, al no planificar, no tienes un horizonte de, pienso yo, y corrígeme si me equivoco, por favor, no tienes un horizonte estructurado de qué es lo que tienes, de la urgencia, la importancia y de las prioridades de reparar un equipo. Completamente de acuerdo, ¿no? Es estas personas que siempre ves ocupados, siempre los vas a ver ocupados, pero su productividad es baja, porque como no terminan de hacer las cosas, pero siempre lo vas a hacer haciendo algo. Si al mecánico lo dejas suelto, ¿sí? Siempre va a estar haciendo algo. Tú no lo vas a ver leyendo el periódico, siempre va a estar ocupado y lo vas a ver ahí metido en algo, ¿ya? Eso es lo que no queremos, ¿no? Ingeniero, Sí. noches. Normalmente en las plantas pequeñas de mineras que procesan minerales, no hay un ingeniero mecánico, solamente hay un ingeniero metalúrgico, ¿no? Ajá. Solamente está el técnico mecánico y él solamente se basa en sus estudios técnicos, ¿no? Y no Sí. hay un soporte ahí, y el ingeniero metalúrgico se ve proceso, ¿no? Y con lo poco que sabe de mecánica, por eso ahí hay una bastante deficiencia. Bueno, en ese aspecto, ¿no? En las grandes sí, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Tienen ingenieros mecánicos, ¿no? Cosa que no sucede en la pequeña. ¿Cómo podríamos apoyarle a ese técnico, en todo caso, nosotros, ¿no? Para eso está este curso. Sí, ok, muchas gracias. Ok. José. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? La cuestión que tú planteas, la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Porque en el devenir de los años y con la experiencia, uno también llega a encontrar mecánicos que en base a su experiencia y a la necesidad van planificando de manera empírica. Ajá. Y lo hacen bien. Tengan en cuenta que muchas veces cuando uno busca un planner, lo buscas de la parte técnica que tenga mayor conocimiento y de ahí lo educas. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, es correcto lo que se dice con respecto al tema del negocio, al tema de la gestión, pero el mecánico en sí también, de manera autónoma, muchos de ellos tienen mucho valor.
Sí. Y lo vamos a ver en el curso, que una de las características o uno de los principios de la planificación es que el planificador tiene que tener formación técnica y conocer de las maniobras del campo. ¿Sí? Porque justamente el valor agregado de la planificación está en qué tanto conoces para poder definir los alcances y poder organizar las tareas que tienen que realizar su equipo. Así es. Ingeniero, disculpe, ese planificador tiene que ser necesariamente ingeniero, ¿cierto? No. Jairo. Ingeniero, buenas noches con todos. Hola. Quería hacerle un pequeño punto en esto, lo que usted mencionaba, pero ingeniero, en aspectos de salud, por ejemplo, en el cual yo tengo equipos, por ejemplo, la salud no espera, no llega una emergencia y no, o sea, yo he planificado realizarlo hoy día y está dentro de mi programa. Llega un enfermo y tengo que usar el equipo, porque obviamente no está inoperativo, sino está dentro del programa de mantenimiento. Y digamos, tengo otro equipo de igual manera que se utiliza. ¿Cómo yo puedo planificar en un aspecto si de repente es a la demanda de por ejemplo, si puede ser de un hospital? No depende tanto de la planificación, sino a veces por los pacientes. ¿Cómo podría realizarse esa planificación para equipos que tienen que estar funcionando las 24 horas y una emergencia no te dice cuándo, sino solo viene? ¿Y qué pasa si estás haciéndole mantenimiento al equipo y a la mitad del mantenimiento viene tu emergencia y lo tienes desarmado? Justo a eso me refería, ingeniero. ¿Qué se podría hacer en esos casos? O sea, de repente ya tengo otro equipo como backup. Ajá. Y bueno, pero aún así eso estaría bien. O sea, ya tengo el equipo como backup y ya me lo llevo el otro que está inoperativo. O de repente necesita el mantenimiento, lo dejo el que está como backup y me viene otro y me viene otro. Y ahí a veces no siempre los recursos, como dicen, no siempre son limitados y las necesidades son ilimitadas y bueno, eso. Pero es el mismo caso de que si tuvieras los dos equipos operativos y te viene un tercero para emergencia, ¿qué haces? Me tiro de la azotea, ingeniero. Por eso, entonces lo que sucede es que tú tienes cierta capacidad para poder atender y dentro de tu esquema de capacidad de atención, tienes una necesidad que es la necesidad de intervenir los equipos cada cierto tiempo para evitar que se descompongan. ¿Ok? Podrías, en Lo algún peor. caso, ¿hola? No, lo que iba a comentar, o peor que falle con los dos en funcionamiento y que falle. Por eso. Y a eso quería ir un poco al tema. Probablemente puedas hasta tener un monitoreo de condición del activo para poderlo intervenir solo cuando lo necesites, pero en algún momento lo vas a tener que parar, porque si no, la confiabilidad, o sea, la posibilidad de que el equipo falle cuando lo estás usando es más alta. ¿Ok? Lo que tienes que trabajar en esto como estrategia ya no es tanto en si le hago o no le hago el mantenimiento, sino cómo hago para que ese mantenimiento me saque de servicio el menor tiempo posible. Es como cambiarle llantas a un auto de Fórmula 1, ¿sí? ¿Cómo hago para hacer el mantenimiento lo más rápido posible? Probablemente con kits de recambio, especializando el tiempo de ejecución usando SMET, o sea, hay varias técnicas que lo que hacen es acortarte los tiempos de intervención, porque igual tienes que intervenir. Porque como dice el señor Torres, lo peor que te puede pasar es que tú digas, no le voy a hacer mantenimiento porque lo necesito, y pues si el ventilador mecánico deje de funcionar en el momento de que están operando a alguien, ¿sí? En estos casos discriminamos por criticidad de equipos, ¿no? Si bien tenemos programado hoy día tales equipos y salió un equipo crítico que te puede parar la producción, en todo caso los preventivos se detienen y se hace intervención en este equipo, que es crítico para la operación. A ver, dentro del esquema de esta metodología del curso,
hay decisiones que se tienen que tomar cuando salen emergencias o urgencias. Es decir, tú puedes planificar, pero tu ejecución no va a ser al 100%, justamente porque hay algún índice de emergencias y urgencias, que debemos buscar que sean menos del 10% de todas las tareas que tenemos, pero que en algún caso circunstancial van a poder ser más. Eso no depende de la planificación, depende del plan de mantenimiento que tengas, que es muy diferente. ¿Sí? O sea, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. El plan de mantenimiento es la estrategia que voy a seguir para mantener mis activos andando. La planificación es la forma en la que voy a gestionar mis recursos para que sea más productivo en ejecutar el plan que tengo. ¿Ok? En primera diferencia. Un supervisor que no trabaja bajo un ambiente planificado asigna también las tareas conforme llegan. O sea, no tiene visibilidad de cuál es el horizonte de cosas que tiene que hacer. Si no le vienen cosas, asigna las tareas una por vez como van saliendo, cambia las prioridades de acuerdo a las circunstancias, pero sin mucha discriminación, y tiende a vivir en estado de emergencia. ¿Sí? Y probablemente en muchas de las empresas en las que están ustedes no funcione así. ¿Ok? Pero en verdad hay muchas empresas a nivel Latinoamérica en la cual justamente la jefatura de mantenimiento es empírica y hace las cosas como le vienen. ¿Sí? Hacen las cosas como le vienen. Y no estoy hablando solo de empresas pequeñas, estoy hablando de empresas grandes. Yo he visto empresas en varios sitios donde trabajan solamente con correctivos. Y dicen que tienen un plan, pero la verdad que no tienen nada. Algunos tipos de planificación, por ejemplo, arman instructivos, pero se los mandan a armar al pasante, al practicante o al ingeniero que nunca pisó el campo. Entonces, tienes una instrucción que no es funcional, que no se puede poner en práctica. No solicitan información a los técnicos calificados, porque como él es el ingeniero, él sabe más que el resto, ¿no? Y el técnico en verdad es el que tiene la información, lo dijo uno de sus compañeros, ¿sí? Dentro de un proceso de mantenimiento, de un proceso de mejora de mantenimiento, los técnicos tienen información más valiosa que los mismos ingenieros. José, dime. Ok, abriste el micro. Disculpa, sí, disculpa. Quería consultarte una cosa. Yo soy planner, correcto, a la fecha. Entonces yo tengo, no sé, una cuestión. Considero que para que haya planificación y corra la planificación con todo su proceso, primero debería desarrollarse la gestión. Porque no se da todos los aspectos de una planificación, una programación, revisiones, si no desarrollas gestión, o me equivoco. ¿A qué le llama gestión? Establecer, por ejemplo, el objetivo del negocio, el objetivo, la visión, las políticas del área, la disciplina, el control, ¿no? Sí, Ese claro. tipo de aspectos. Definitivamente es así. O sea, lo que tú dices es completamente cierto. O sea, si yo no tengo una política de cómo se va a trabajar, de nada me sirve hacer planificación. Pues, para empezar, ni la voy a conocer. ¿Sí? O sea, ¿cómo sé que tengo que planificar si ni siquiera he dicho cómo quiero hacer el trabajo? Y hacia dónde estoy apuntando, hacia dónde apunta mi plan de mantenimiento. Ricardo comenta que lo hacen para optimizar costos. A veces no necesariamente para optimizar costos, porque el hacer un trabajo planificado más bien te optimiza los costos, sino que hay un dicho que dice que la ignorancia es atrevida. O sea, como no sabes, como es la única forma en la que has aprendido a hacer los trabajos, porque en muchas de nuestras organizaciones... A ver, ¿cuántos de ustedes han llevado un curso de gestión de mantenimiento en la universidad en pregrado? A ver, levanten la mano. ¿Nadie? Casi no hay, ¿no?
Y eso es lo que pasa. ¿Dónde aprendieron? Levanten la mano los que aprendieron sobre temas de mantenimiento en su primer trabajo. Uno. Yo creo que ha sido más, pero el resto está buscando dónde está la manito, ¿no? Exacto, no pillo la manita. No encontraste la manito, ¿eh? Ya, y ustedes que lo aprendieron en su trabajo, si ustedes ven lo que aprendieron en su primer trabajo contra lo que quizás han aprendido en el tiempo como formación formal en gestión de mantenimiento, ¿qué tanto, qué tanto ha cambiado eso? ¿O qué tan formal era contra las buenas prácticas que existen que han podido investigar en el tiempo? ¿Hay mucha diferencia? Depende mucho de la industria en la que uno trabaja. Depende de dónde tengan la suerte de caer, ¿no? Correcto. Si caes en oil and gas, por ejemplo, probablemente vas a tener una formación mucho más estructurada que si caes en una empresa medianita o chiquita, ¿no? Medio informal, familiar, ¿no? No, y si te No, toca Manuel, y si te toca partir en una buena y después caer en una mala, por Dios que se siente. Ah, te duele, ¿no? Te golpea fuerte, pero lo bueno si caes primero en una buena y después llegas en una mala es que ya sabes qué cosa es lo que puedes hacer, ¿sí? Raúl. disculpe, muchachos, yo creo que, y antes que todo, buenas noches. Eso parte, tal cual lo que estás comentando tú, Manuel, igual yo creo que hay empresas en ciertos sectores que de alguna manera no se preocupa en dictar, en aprovechar a su personal, digamos, medio, estamos hablando de supervisores, coordinadores, gerentes, y tratan de alguna manera u otra de dictarle o involucrarlos en todo el tema de lo que serían estudios de mantenimiento o yéndonos un poco más allá, integrando eso con estudios de norma ISO 9000. Yo por lo menos en mi caso, yo soy consultor SAP DPM. Me costó al principio como todo, de hecho yo estudié en la universidad, soy ingeniero industrial y vi algo de mantenimiento durante mi carrera, ¿no? Pero sí, efectivamente la calle, yo creo que las horas de vuelo es lo que realmente te enseña a conocer un poco más el tema de mantenimiento por un lado. Y bueno, y eso, como he sido consultor, quizás he tenido también la facilidad de combinarlo con otras cosas, lo que te estaba comentando hizo lo de mí. Y bueno, y ya llega un momento en que tú tienes que buscar también como que autoeducarte, ¿no? Yo creo que también eso es algo muy importante. Definitivamente, pero a lo que iba con el comentario es que en general, nuestra transmisión de información formal ha crecido la oferta, digamos, la oferta y la accesibilidad en los últimos años, pero venía de ser un tema medio tribal, ¿no? En el cual yo te decía y te contaba, salvo que tengas esta opción de poder llegar a una buena empresa, a una empresa de matriz americana y cosas de ese tipo que te daba otro roce, digamos, de información que el común. ¿Sí? Porque si hablamos del 100%, hablo que esos que tienen suerte de llegar a un sistema formal de mantenimiento o que tenían la suerte de poder llegar a un sistema formal de mantenimiento no era ni el 20%. El resto del 80% aprendía de lo que le había dicho y de lo que había aprendido y de lo que había jalado y con muy malas prácticas. ¿Sí? Y eso está cambiando paulatinamente gracias al esfuerzo de en verdad de muchas personas a nivel región que están trabajando por tratar de difundir buenas prácticas de mantenimiento. No sé si saben, pero hubo una celebración por el Día Mundial del Mantenimiento el mes pasado. ¿Se dieron cuenta? ¿Supieron? Sí. Ya. Sí, claro. ¿Qué se hizo ese día? Bueno, fueron charlas de diferentes expositores desde las 7 de la mañana hasta diría yo 9, 10 de la noche, dependiendo de cada horario de la persona que estaba justamente como oyente dentro de la charla, porque eso sí, corrígeme si me equivoco, eso básicamente fue toda América Latina y creo que Europa, ¿no? Creo que España, no sé. O sea, la ponencia fue, claro, hubo gente que se conectó desde España, pues se conectó, creo que se conectó Tibaire de Pool, pero en general sí, fueron 12 horas de transmisión, ¿no? Fueron 24 ponentes que hablaron de diversos temas de mantenimiento por primera vez gratuito y toda una jornada.
¿no? Y es muy interesante porque dices, oye, ¿qué tal esfuerzo de estos señores de plantarse 12 horas gratuitas pues, para difundir temas de conocimiento general? La última charla dice justamente qué cosa es un planificador, ¿no? Me puede contestar varias de las preguntas que me están haciendo por acá. ¿Cuál es la función de un planificador? ¿Para qué está? Que la da Edwin Guzmán de México, ¿no? Y es bueno, ¿no? Que gente de manera desinteresada, digamos, difunda buenas prácticas, porque eso es lo que hace que crezca nuestra profesión, que nos profesionalicemos más y que podamos llegar a dar la milla extra, ¿no? Otros errores de la planificación es que no planeamos al 100% las horas de los técnicos, y lo vamos a ver cuando veamos el tema de programación, y que no puedas programar por falta de repuestos. Ahí lo dijo uno de sus compañeros en el chat, ¿no? Que la planificación del mantenimiento, pues lo que busca es tener en claro repuestos, consumibles, herramientas, coordinación con otras áreas, ¿no? Para tratar de trabajar de manera efectiva, pero ya luego vamos a entrar a ese tema. Si hablamos de un modelo, aprovechando que su compañero nos hablaba de que teníamos que tener algo más. No, el mantenimiento no es un commodity, Ricardo. Algo más que solamente planificar. Decía, para planificar tenemos que tener estrategia, tenemos que tener gestión, sí. O sea, la planificación es una parte. Les dije en la primera parte, les dije que era la parte fundamental de la gestión de tareas, pero les puse en el medio el sistema de gerenciamiento, ¿sí? Y si hablamos de eso ya en un ciclo de mejora continua, un PDCA, ¿sí? Si yo hablo del PDCA, famoso ciclo de Deming, ya que me hablaban de ISO 9000, ciclo de Deming te ayuda a hacer mejora continua como parte de un sistema de gestión integrado. Y empieza con planificar, ejecutar o hacer, verificar y actuar. Dentro de la planificación tenemos la estrategia, el diseño del plan, las áreas de soporte y la planificación. Tienes la ejecución, que termina siendo un ciclo que se retroalimenta entre programación y ejecución, y la retroalimentación de la misma. La verificación de resultados, que lo que hace es decir si lo que planifiqué en verdad lo pude ejecutar o no, y si no, ¿por qué? Una verificación de sistemas, que no es una auditoría de tu sistema para ver si es capaz de poder entregar lo que estás pensando, y las acciones de mejora que te mejoran este plan para que sea esto consistente, ¿no? Esto es, digamos, en grandes bloques, lo que viene a ser un modelo de gestión de mantenimiento, que si nosotros lo abrimos en sus diversos componentes, ¿no? Podemos tener las diversas etapas, que era como nos hablaba su compañero. Si vamos por partes, ¿no? La parte de planificación, una de las primeras etapas que tiene es la de estrategia. La visión y misión de la compañía y del área, que tienen que estar alineadas, las políticas y el plan estratégico. Un plan estratégico, suena bonita la palabra, un plan estratégico es un análisis de la situación y planteamiento de objetivos a largo plazo. Con estos objetivos a largo plazo generas tus objetivos y metas, tus indicadores de gestión y un scorecard de mantenimiento que te termina como radar para ver si tu gestión está yendo bien o está yendo mal. Este es simplemente cómo voy a hacer las cosas. Abajo tengo un área de soporte que tiene que ver con las manos de obra, contratistas, o sea, tercera o propia, una estructura que soporte, un organigrama, la parte normativa y regulaciones que me va a determinar qué otras cosas obligatorias tengo que hacer, y el tema de herramientas y talleres como soporte para poder realizar las cosas. Y estos dos puntos, tanto la estrategia que voy a seguir como la cantidad de fuerza laboral que tenga y recursos, van a definir qué tipo de plan de mantenimiento yo puedo ejecutar. Acuérdense que nosotros estamos dentro de una organización, y las organizaciones tienen en el fondo que tener cierto nivel de rentabilidad. Yo estoy dentro de un contexto. Yo no puedo hacer el mismo tipo de mantenimiento para una generadora de electricidad, para una refinadora de petróleo, para una minera, o para una planta agropecuaria o una pesquera, porque las realidades son diferentes. Los márgenes son diferentes, las tecnologías son diferentes, los ritmos de trabajo son diferentes. Todo eso
me da la estrategia. La cantidad de gente que puedo tener y la cantidad de gente y calidad de gente que puedo tener en diversas circunstancias también es diferente. Entonces eso va a definir a qué profundidad puedo armar mi plan. Cuando yo diseño mi plan de mantenimiento, tengo que empezar primero marcando el horizonte. ¿Cuál es mi inventario de activos? ¿Cuáles son todos los activos a los que les tengo que hacer mantenimiento? Luego de esto, armo una matriz de criticidad, lo comentó uno de sus compañeros. Entonces, ¿qué es una matriz de criticidad? Yo digo, dentro de todos los activos que le tengo que hacer mantenimiento, ¿cuáles son los más importantes? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa saber cuáles son los más importantes? Porque a esos es a los que les voy a poner la estrategia más robusta. A esos son a los que le voy a decir, mira, a estos equipos que son más importantes, hazle predictivo, no puede fallar tal cosa, no puedes dejar de hacer esto. Cámbialo cada tantos años. La estrategia que uno decide. Con todo esto armado, es decir, ya sé qué activos tengo, cuáles son más importantes y qué estrategia voy a seguir por cada tipo de activos, armo las actividades de mantenimiento. Para los activos críticos, estas son sus actividades. Para los motores que no son críticos, estas son sus actividades. Los instructivos de trabajo, lo calendarizo en un plan anual y armo un presupuesto que tiene que ir de acuerdo a los planes estratégicos de la compañía. Con este plan armado, ya empiezo a trabajar recién con el área de planificación mi plan mensual, que es ver qué recursos, repuestos o servicios requiero para poder ejecutar lo que diseñé. Una vez que lo tengo, una vez que tengo los recursos, paso a la ejecución. Paso a la ejecución donde meto dentro de mi backlog las actividades que vienen del plan, los correctivos que salieron de algún lado, y lo cruzo con mi programa de producción para ver en qué momento en verdad puedo atacar. Porque por más que a mí me toque hacer el mantenimiento esta semana, si tengo que entregarle un pedido urgente porque si no se va el barco, probablemente no pueda intervenir y voy a tener que tomar alguna decisión. No digo que no hagamos el mantenimiento, voy a tener que tomar una decisión, voy a tener que ver cuál es el riesgo de no hacer el mantenimiento en este momento para poder cumplir con la producción. Su compañero me decía, no, estoy en una sala de operaciones y yo no puedo dejar de operar a alguien que viene crítico. Ok, ese es tu programa de producción, por decirlo de alguna manera. Ok, entonces alguna estrategia debes de tener. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando del resonador magnético, ese día tu hospital va a decir, no tengo resonador, deriven a todos los accidentados críticos al hospital más cercano. Ya no, y ya no los recibes. O sea, esa es otra forma de trabajar. Por ejemplo, no tengo ventiladores, derívenlos a tales sitios y previo a que llegue la ambulancia ya se está derivando a otro lado en temas de emergencia, porque no tienes capacidad instalada. Entonces, si bien hay una presión porque el equipo funcione, cuando el costo-beneficio o el riesgo de no ejecutar el mantenimiento es muy grande, voy a tener que tomar acciones de contingencia que en algunos momentos significa sacrificar un ingreso, ¿no? Por beneficiarlo a futuro, porque si no el equipo va a quedar parado mucho tiempo. Con todo esto yo armo un programa semanal, ¿no? Y acá viene ya la parte de la ejecución del programa que tiene que ver cómo manejo las OTs, cómo las reporto, cómo entrego los equipos. Y viene la retroalimentación que tiene que ver con el dinero, con la parte económica, con las ocurrencias, es decir, qué cosa no fue bien en el programa, con los informes y con los correctivos planificados que van a regresar al backlog, porque son correctivos que no tengo que hacer de inmediato, sino que regresan a ver cuándo los voy a programar. Esto genera todo un ciclo de gestión del trabajo. Al final, yo reviso si cumplí con el presupuesto, siempre la parte económica por delante, si mi desempeño en el mantenimiento en términos de disponibilidad, tiempo medio entre fallas, tiempo medio para reparar u otros indicadores es el que yo esperaba, y mis fallas críticas como un tema de análisis. Y también tengo la verificación del sistema por el lado de las auditorías de mantenimiento que me ven si mi sistema de gestión es capaz de poder soportar todo lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Y por último, ¿no? La optimización y mejora que viene a ver cómo optimizo la estrategia, cómo cambio, por ejemplo, las frecuencias de los mantenimientos, cómo alargo o acorto los mantenimientos, cómo cambio el tipo de mantenimiento que voy a hacer,
cómo trabajo en eliminación de fallas con proyectos de mejora, o cómo voy hacia proyectos como RCM o PMO, la optimización de mantenimiento preventivo. Entonces, eso termina generando todo este ciclo de mejora continua dentro de lo que es una gestión de mantenimiento. Como ven, ¿sí? Como ven, el área de planeamiento y programación es solo una etapa dentro de todo esto, que es esta que les voy a marcar acá, ¿no? Que es esta etapa de acá. Si bien es una etapa grande, como decía su compañero, depende de que yo haya ejecutado bien esto, porque si no voy a hacer mantenimiento que no necesito o no voy a tener la gente para poder ejecutar. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dónde interviene la supervisión, ingeniero, allí? En todo el Acá, proceso. acá, en la ejecución. ¿Y cómo se hace la alimentación de la información entre todas las áreas de ahí? ¿En qué sentido? Si como supervisor estoy ejecutando lo que me ha encargado la programación, si, poniendo un ejemplo, si todo no se ha cumplido, ¿cómo va a llegar esa información al programador? Eso lo vamos a ver en el capítulo de supervisión. Ok, está claro. ¿Ya? O sea, obviamente acá no se ven todas las líneas que interlazan cada uno de los procesos porque este es un esquema de bloques. Pero dentro de todo esto, cuando habla del reporte de desempeño y reporte de hallazgos, están justamente los reportes de lo que he encontrado, ¿sí? Que es parte de la ejecución. Ok. ¿Alguien más? No sé si tienen una pregunta. Una consulta dentro de la programación, los planes de mantenimiento, ¿cuál es la mejor relación entre un preventivo y un correctivo programado? ¿Un 80-20, 90-10? Entre un preventivo y un correctivo planificado, es que en verdad depende. O sea, no es que tengas una relación exacta, porque la relación la haces costo-beneficio, ¿sí? Si tu activo es más barato repararlo que hacerle mantenimiento preventivo, córrelo al fallo, siempre y cuando no afecte la seguridad del medio ambiente o tu producción. Si te afecta, sí tienes que hacerle algún plan para evitar que falle. Pero ¿Perdón? Ahí entra la estrategia que se tomó la decisión Esa es la estrategia. Entonces, en algunos contextos operacionales, puedes tener un 50-50 entre preventivos y correctivos. Y alguien te va a decir, es sacrilegio, se rajan las vestiduras y se latiguean, ¿no? Pero no, pero es que a ellos les funciona económicamente. Porque dices, mi proceso no es crítico, me sale más económico hacerlo esto, me sale más económico hacerlo en la noche cuando estaba parada la instalación, no molesto a nadie, gasto menos plata y funciona. Puede ser, no es para todo. ¿Sí? Ingeniero. Sí. Mire, yo como ejemplo tengo unas bombitas, que son las bombas de desplazamiento positivo, las de tornillo, en las cuales normalmente la principal falla es la baja eficiencia porque la goma del estator es la que entra en daño. Entonces, el personal de operaciones normalmente me solicita cuando ve que la eficiencia cae, intervención, pero la intervención normalmente es adelantada cuando la piden porque se puede seguir trabajando y sacándole el máximo provecho hasta cuando ya la eficiencia, la RPM no me dan más. Entonces, en vez de cambiar el estator a la solicitud del operador, nosotros tomamos la decisión de darle hasta la última porque efectivamente el cambio se puede hacer en cualquier instante. Entonces, hay ejemplos en donde para mí es mejor dejarla a que falle, sacarle el máximo provecho al componente, que pueden ser 1 o 2 meses más de vida útil en operación, que cambiarlo cuando el operador encuentra de que la eficiencia está decayendo un poco. O sea, siempre y cuando esa falla en eficiencia no le genere a él una baja en la producción. Correcto, ¿sí? obviamente.
Claro, no, lo digo por si acaso, porque a veces, por si acaso, porque a veces... Ya para presentarle un ejemplo al compañero. Sí, por ejemplo, nosotros en una instalación teníamos un sistema de bombeo de fluentes que tenía 2 bombas sumergibles, ¿ya? El costo de esta bomba, vamos a decir cualquier número, ¿ya? Pero el costo de esta bomba era, por ejemplo, $300. El costo del equipo nuevo, ¿ah? $300. El mantenimiento preventivo de estos equipos era $350 cada 6 meses. Decíamos, ¿y cuánto te dura la bomba si no le haces nada? Ah, bueno, tú le puedes dar y te va a durar un año, año y medio. Entonces, preferías gastar $300 cada año, año y medio cuando se rompiese la bomba que estarle haciendo mantenimiento preventivo de $350 cada 6 meses, porque gastabas en lo que hubieras gastado en bomba y media o 2 bombas en un año, ¿sí? Y no te garantizaba nada, en verdad. Y como las bombas eran redundantes, es decir, si fallaba una, siempre tenía la otra de la misma capacidad, no tenía ningún sentido hacer preventivos si solamente hacías correctivos, porque era un sistema que no era crítico. ¿Dónde está el tema? Que si como parte de tu estrategia, ahí viene también la estrategia, ¿no? Ya, yo tengo este sistema de bombas que son redundantes y me sale más económico hacer los correctivos que estar haciendo preventivos. En el momento que falla el primero, el otro se vuelve crítico. Entonces el tiempo de reparación o de reposición del primer equipo que falló para no quedarme sin redundancias se vuelve crítico. Entonces es tu estrategia de cómo atacas cada vez que falla de manera rápida para estar en contingencia la menor cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces es un poco cómo va jugando con los conceptos, depende del contexto en el que estés operando. ¿Sale? Y ahí cuando tengo los dos redundantes en condiciones, también la criticidad baja. Siempre y cuando caiga tu principal... Están los dos en condición de operación. Está el que está funcionando y el otro está en espera. Eso es lo que estoy diciendo. Porque lo que me ha pasado más de una vez es que encuentras esto y dices, oye, se falló la bomba. Sí, pero tenía redundancia. Sí, pero está inoperativa, ¿no? Entonces, o cayó la principal y dejaron funcionar la otra y no la arreglaron y después cayó la segunda y otra vez falló todo el sistema. Entonces, a veces la redundancia no sirve si es que hay negligencia por parte de los operadores de mantenimiento. Una pregunta, Manuel. Cuando tú hablas de mantenimiento basado en las condiciones del equipo, ¿en qué parte del ciclo entraríamos? ¿Sería muy similar a la parte de diseño y todo el ciclo se repite? El mantenimiento basado en la condición es una estrategia que yo voy a seguir. Ah, ok. En la cual, en vez de hacerle mantenimiento por tiempo, voy a hacer un monitoreo de alguna condición, sea temperatura, ultrasonido, análisis de aceite, vibración, kilometraje. para definir en qué momento intervengo. Va, listo, gracias, mi amor. Ok, no hay de qué. A ver, avancemos. Hola, buenas noches, ingeniero. Hola, Cristian, dime. ¿Y qué pasa, pues, en el caso donde es el proveedor quien hace el mantenimiento, ¿no? Nosotros esperamos su plan de trabajo de ellos y esperamos de que cumplan, pues, el mantenimiento preventivo, pero muchas veces sucede que ellos notan que un repuesto falla en cada cierto tiempo y nos proponen un mantenimiento predictivo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la bomba que mencionó el compañero, y cómo yo sustento esa tarea y cómo puedo hacer de que esto simplemente compro el repuesto de una vez o espero que ellos vengan y los reparen. A ver, pero no te entiendo. O sea, ya, tú tienes un mantenimiento tercerizado. ¿Y cuál es tu función dentro del esquema del mantenimiento tercerizado? Pues como es el proveedor quien hace el mantenimiento, la función pues es que yo aprovecho las paradas de planta. Ellos
aprovechan a trabajar en esa semana, en el tiempo, en el plan de trabajo, y cada cierto tiempo ellos, ¿no? Es un equipo que pues en el tiempo tiene algunas fallas y no hay un orden en sí porque Otra vez, ¿cuál es la participación de ustedes en especificar qué trabajo se tiene que hacer y en supervisar la calidad del trabajo del tercero? pues verificar que ellos hagan el trabajo y que nos entreguen el equipo que siga funcionando tal cual como venía en producción. ¿Y el alcance, quién lo define? ¿Ellos o ustedes? No, nosotros, pues como somos un área de calidad, nosotros mismos lo gestionamos, ¿no? No estamos conjunto con un área de mantenimiento donde ellos pues tienen otros alcances, ¿no? Nosotros No, pero verificamos. ese es el error. O sea, un error de la tercerización es dejar, o sea, es dejar los alcances técnicos y la supervisión del tercero en el tercero. O sea, lo importante, y no está acá porque no es parte del alcance del curso, pero existe un árbol de decisión sobre qué tercerizar y a qué alcances, ¿sí? Entonces, si es algo crítico para mi negocio, yo no puedo tercerizar la parte táctica, la parte de qué tipo de mantenimiento se va a hacer, bajo qué alcance, con qué parámetros, nada de eso. Eso es lo que yo le pongo como condiciones al tercero sobre lo que tiene que hacer, y yo tengo que tener en mi área, en mi compañía, alguien lo suficientemente competente para poder verificar esto. Si no, pasa cualquier cosa, pues. O sea, lo que yo he visto en varios sitios es que alguien viene y dice, no, pues como es el tercero, ya él sabe lo que hace, porque pues, para eso le pago, es contratista y es especialista y es representante de la marca House, ¿no? Y por eso él debe de saber. Yo no tengo por qué saber porque para eso traigo un tercero. Y si falla, le cobro la garantía. Pero eso es mentira, pues, porque si falla y le cobras la garantía, lo que va a suceder es que igualito ya falló, igualito ya te impactó, igualito ya dejaste producir, dejaste entregar, dejaste operar, ¿sí? Entonces, siempre Sí. dentro del área que contrata, tiene que haber alguien competente para ver toda esta etapa de gestión, primerito, siempre. ¿Mm? Pero el contrato tiene que ser potente, sí, para obligarlo a que haga el trabajo bien, porque como decía el compañero también, es una actividad en parada de planta, según más no escuché, y en la parada de planta normalmente ocurre que la supervisión es escasa, porque hay hartos puntos de interés. Entonces ahí debe estar acompañado todo eso con un contrato potente para poder exigir mucho de lo que decía Manuel, tema de las multas, para que si llega a ocurrir algo le duela al tercero. Sí, pero por eso les digo, pero ahí a veces caemos en el tema, o sea, imagínate, ¿ya? Yo he visto casos en los cuales les pones multas súper fuertes, al final metieron la pata y ni quedándome con su empresa me pagan todo lo que perdí. ¿Sí? Ya, no lo vuelvo a contratar, le pongo juicio, lo meto preso. ¿Y quién me devuelve lo que perdí? El barco que se fue sin la mercadería. La boleta de garantía. Claro, por lo que digo, o sea, pero ya le incumpliste a un cliente. ¿Sí? Y ese cliente, por más que a mí me paguen la boleta de garantía, todo me pague, ese cliente no lo atendí y probablemente no me va a comprar. Entonces, el impacto de tener que ejecutar una garantía se evita en la etapa primero, de tener gente competente desde el lado propio y de verificar la ejecución de las cosas. Y completamente de acuerdo que en una parada de planta lo que faltan son manos supervisoras. Y a veces lo que toca es contratar supervisores, más bien. O sea, contratar gente competente para que pueda supervisar tareas críticas. O hacer que tus técnicos, o sea, tercerizar más y hacer que tus técnicos hagan de supervisores, por ejemplo, y darles capacitación para que sean buenos supervisores para una parada de planta. Entonces, esa es parte, digamos, de la dinámica que hay que realizar dentro de una parada de planta, para evitar
estos problemas que, ok, después ejecutas la garantía y como te digo, te puedes hasta quedar con la empresa y la casa de la persona, pero no afectar tu credibilidad como empresa hacia tus clientes, por ejemplo. Ahora, si el equipo es muy crítico, debería estar considerado dentro de las pruebas de funcionamiento previo a la partida. Sí, claro, hay un montón de cosas que se pueden hacer previo a, ¿no? Claro, esa es la forma, creo yo, que podría ayudar a poder mitigar de cierta forma el riesgo. Sí, sí, sí. O sea, existen muchas técnicas, pero la verdad que en esta vida del Señor he visto cada cosa. O sea, Y todavía queda por ver. y todavía queda por ver, o sea, he visto y he escuchado cada respuesta y dices, Dios mío, ¿no? ¿Seguro que te pagan por eso? A veces una de las preguntas ha sido, ¿te pagan por pensar así? Cuida tu trabajo, porque en otro lado no te van a pagar por eso. Pero pasa, ¿no? A ver, y con esto cerramos porque la clase de hoy es un poco corta. ¿Cuál es la interacción entre los tres roles de planificación, programación y supervisor? ¿Sí? Las tres funciones, como les decía, tienen que ver con la administración de las tareas de mantenimiento. Y sin la interacción entre ellos no se puede llevar a la realidad el plan de mantenimiento en general, ¿sí? Nosotros tenemos un plan de mantenimiento que lo chapa el planificador para ver los recursos, luego va al programador para ver los órdenes de prioridades. Una vez que tengo los recursos, los agarra el programador, el supervisor los convierte en un programa semanal, se lo pasa a los técnicos, y el supervisor lo vuelve a tomar para ver la retroalimentación de los técnicos y poder retroalimentar el proceso de planificación. O sea, lo que vamos a ver es que si bien yo puedo tener un plan de mantenimiento, el planificador tiene la labor no solamente de ver los recursos de este plan, sino que después de la ejecución, ver si es que no hay algo que tenga que regresar a este plan modificado porque algo en el campo cambió, porque algo no está contemplado aquí y se retroalimenta acá. ¿Cuántas veces les ha pasado que han mandado a hacer un trabajo y tienen problemas para enviarlo a hacer porque no tienen todos los números de partes dentro de los registros que tienen en sus plantas? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Uy, N veces. N veces, ¿no es cierto? Manuel, ¿no deberíamos incluir al ingeniero de confiabilidad en la parte final? En No este en esquema todos no. hay ingeniero de confiabilidad. ¿Ah? No en todos los sistemas, o no en todas las empresas existe un ingeniero de confiabilidad. Yo sé, debería, pero no. Ahora, lo que pasa es que él cuando lo toma, si tiene alguna duda, porque él sabe de temas técnicos, va hacia confiabilidad como una asesoría, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? No tengo los repuestos, ¿sí? Me puede pasar una vez, porque si yo no tengo los números de partes, dentro de mi tarea, dentro de mi alcance está que el técnico levante los datos del número de partes para que la siguiente vez que tenga que planificar la misma tarea ya los tenga, ¿sí? Y es por eso que la retroalimentación es importante. También entran dentro de lo planificado los mantenimientos correctivos programados, porque un mantenimiento correctivo programado tiene el espacio en el cual puedo ubicar los recursos para ser más eficiente, y los correctivos no programados, es decir, las emergencias, ya no pasan por este proceso, sino el supervisor toma cualquier emergencia o urgencia, la deriva a los técnicos cambiando el programa y retroalimenta para que la próxima vez que exista algo en el mismo sistema, él ya lo tenga en cuenta. ¿Sí? Manuel, pero si no tengo el repuesto, ¿no debiera pasar al programador? Si no tengo el repuesto, no. Ah, es que depende, pues. O sea, ¿Por qué depende? si igual tengo que hacer el mantenimiento preventivo y voy Si a no tengo- comprar... ¿Ah? Si no tengo el repuesto, no debería No debería. salir a ejecución. No debería. Si no hay repuesto, no debería estar ni programado siquiera. No debería pasar al programador. Ya, y si no lo tienes, y si no sabes qué repuesto tienes que usar, entonces no hacemos ningún trabajo, esperamos que se rompa. No, ahí el
ahí el supervisor va a establecer la estrategia. Claro. Normalmente, en mi caso, en la organización, acá el supervisor, y yo en la cual me desempeño como supervisor, prácticamente me pongo así a la cabeza, ¿no? Entre planificador y programador. Estoy viéndolos, ¿no? Porque lo que hablaba inicialmente el ingeniero, no encuentras normalmente a un planificador que sea 100% de conocimientos técnicos. Pero el supervisor, como convive en el día a día, al lado del equipo, o en las plantas, como que toma este rol, ¿no? Del planificador. Entonces, el recurso que yo tomo, en el caso de mi organización, como para realizar los mantenimientos lo realiza un tercero, le chanto yo al tercero el que me consiga el repuesto. Porque la actividad tiene que realizarse, ¿no? Pero ya planificador y programador no se interesan por saber, oye, ¿cómo lo hiciste, no? Porque ya no queda la información dentro de, ¿no? Hay que repartir en la supervisión, supervisor, informar al planificador, al probador, bueno, qué es lo que hizo, ¿no? Y poco a poco se va a ir haciendo el conocimiento, poco a poco se va a ir llegando a que ellos también lleguen a ese nivel, ¿no? Que de repente estamos en supervisión, ¿no? En conocimiento, ¿no? Algo así. Gracias, Juan Carlos. Ahora, claro, cuando me dicen, oye, si no tienes el repuesto, no deberías ni siquiera programar, ni siquiera planificar. Completamente de acuerdo con ustedes. Partiendo del mundo ideal de que tenemos todos los datos. Pero en muchas realidades no tenemos todos los datos. En muchas realidades instalaron un equipo y se perdió el manual, no lo encontraron, no lo registró nadie. Entonces es ahí donde el planificador puede tomar ante una necesidad el planificar o programar una tarea para levantar los repuestos, para levantar los planos, para ver qué es lo que está sucediendo y tomar en ese momento, por ejemplo, la decisión de si lo volvemos a armar como está, pues ya tomé los datos, o si va a tener que quedar separado, dependiendo cuál es la criticidad, y voy a tener que trabajarlo como emergencia. Pero esa es la parte que voy a revisar en el campo. No podemos asumir que todo funciona en el mundo ideal en el cual todos tenemos todos nuestros planos, nuestra lista de materiales y todo, porque no funciona así en todos lados, ¿eh? En algunos sí, pero no en todos. No todos los componentes se pueden volver a armar tampoco. Tampoco, sí, o sea, pero hay momentos que vas a tener que tomar la decisión, porque vas a decir, a ver, lo destapo para ver qué tiene, porque nadie sabe qué tiene, y no existe, y el proveedor está en China y solo habla chino y no me quiere contestar porque me peleé con él, no sé. O espero que se rompa y voy a tener el mismo problema, pero con la máquina rota. Es que ahí a lo mejor sería previo a programar el mantenimiento, sería programar un desarme para levantamiento. Por ejemplo, es que es una de las cosas que puedes tener. ¿Sí? Claro, pero no. Eso es el que no tienes datos, como por ejemplo un motor sin placa. Eso, al lo que voy a eso, pues. En vez de programar el mantenimiento, hay que programar una orden para hacer levantamiento. Claro, siempre y cuando no tengas datos. Claro, al principio, antes de. Es que por eso cuando les digo programar el mantenimiento, ese levantamiento de información es un mantenimiento, porque lo hace tu gente de mantenimiento. A mí me ha tocado que esa situación en varias ocasiones y lo que me ha resultado es involucrar a logística y traer proveedores en el momento de la parada. O sea, porque ya sabía que de repente era necesario, no tenía el dato exacto del sello mecánico o de las juntas, entonces ya tenía el proveedor en la planta y al momento de la parada estaban ahí listos para ver y tomar datos y en ese momento activarle la compra de emergencia. Pero ya estaba todo coordinado previamente, ¿no? Porque había que desarmarlo y no había otra, porque ya había una falla potencial que estaba ya generando problemas. Entonces, eso es parte de la planificación. Claro, como estrategia es buena. Lo que pasa es que hay productos que si tú ves por el lado logística y por el tema de importación, hay productos, por ejemplo, Zambi, que te entrega cada 6 meses, cada 4 meses. Y eso tú puedes trabajarlo con otro proveedor de manera local. Ahorras ahí en lo que es dinero y tiempo. Siempre y cuando no estés en una planta de aceite de palma en la cual tienes que llegar en helicóptero. ¿Sí? O sea, es circunstancias. son realidades
claro, Son realidades diferentes. totalmente distintas. Claro, una ventaja es estar en Lima o cerca de la capital que estar pues en la selva, ¿no? Claro, o sea, por eso les digo, entonces, son decisiones que se tienen que tomar de acuerdo a cada contexto operacional, ¿sí? La metodología que vamos a seguir en el curso, ¿ya? Y espero, no sé si lo han visto el libro, es la de Doc Palmer, ¿sí? Doc empezó en el 1999, hizo la primera edición del Handbook de Planeamiento y Programación del Mantenimiento, y la última la ha hecho en el 2019, ya que es uno de los libros de referencia más usados para lo que es planeamiento y programación. Él es expositor en los congresos de la SMRP, pueden encontrar varias ponencias también de él, y su metodología es la que hemos encontrado que es una de las más ordenadas, digamos, y que tiene mejor alcance para trabajar lo que es planeamiento, programación y supervisión. Él pone la supervisión dentro de la programación, dentro de los esquemas. Son 3 roles diferentes. Me preguntaban ahí si los puede hacer una persona. Sí los puede hacer una persona en una planta chiquita, pero un planificador pues planifica para 20 técnicos y un supervisor supervisa 15 técnicos. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa vas a necesitar más personas. Depende de la cantidad de horas que tengas que dedicarle a cada cosa, ¿no? Como que la programación y la supervisión pueden ir un poquito más de la mano normalmente. Ingeniero, ¿y este libro lo encontramos en español? No. Yo no lo he encontrado en español. Google Translator, nomás. A usar las técnicas O la otra es, aprendan inglés, pues. Hay algo bien interesante ahora que hablas eso del español. Una gran recomendación a muchos de mis alumnos cuando me dicen, ¿qué es lo siguiente que puedo estudiar? Le digo, ¿hablas inglés? Y me dicen, no. Le digo, bueno, eso es lo siguiente que tienes que estudiar, porque la información más actualizada, desgraciadamente, no está traducida. Y en el lado de nuestras carreras, salvo contados autores, ¿no? Hablamos de Carlos Parra, hablamos de Márquez, perdón, de Contreras Márquez, hay pocos autores en español, Luis Améndola, ¿no? Acá está el otro, Francisco González. Hay pocos autores en español que llegan a profundidad y llegan a ser tan específicos como autores que tienen norteamericanos. Entonces, una buena recomendación, en verdad, por lo menos hasta nivel lectura, para que puedan llegar a tener la información de primera mano. Los libros les salen mucho más baratos, o sea, no necesariamente tienen que ser los hackers piratas, ¿no? Si ustedes ven, comprar un libro digital por Kindle, por Amazon, es más barato que el físico, no te cobran el flete de traerlo de Estados Unidos, y puedes tener la última versión. Este libro yo lo conseguí creo a $60, $70 por Kindle, ¿no? Entonces, es una buena opción. El año pasado, por ejemplo, el año pasado no, este año, hace un tiempo, hace un par de meses, Reliability Web, que es la página web de AMP, puso 6 libros a $5 digital, ¿sí? $5. Lo que pagan menos lo que pagan al mes en Netflix, ¿no? Y eran muy buenos libros, como el Handbook de Mantenimiento 4.0, No solo lo arregles, mejóralo, y habían unos 2, 3 más que están muy, muy buenos, a $5, ¿sí? Así que piénsenlo. ¿En qué página o en qué editorial, disculpo? Ese es Reliability Web. Estuvieron a $5 solo por un día, ahora ya subieron a su precio normal, que es como 30, ¿no? Y la otra es Amazon. Amazon tiene, les voy a enseñar para que vean más o menos de... a ver, ya con esto cerramos la clase porque ya me pasé de la hora. Sí, por ejemplo, estos son los libros que yo tengo en Amazon, que me han costado, o sea, no me han costado tan caro como si los hubiera tenido que traer por Buscalibre, que me vengan acá, ¿no? Es el de Palmer, sobre mantenimiento Lean, el libro de Gulati, estos de acá también son muy buenos, sobre temas de programas de eliminación de defectos.
Este de acá, de Ron Moore. Ron Moore tiene un par de libros muy buenos. Uno es este y el otro es... ¿dónde está? Acá están todos los de mantenimiento. El de Levitt también para Lean. Este de acá, Making Common Sense Common Practice de Ron Moore es muy bueno. El de Jardín para cálculos de confiabilidad también es bueno. El de Mobley es un librazo. Entonces, en verdad pueden invertir. Además, como están en digital y están en la nube, los puedes tener en tu computadora, en el celular, en cualquier lado. No te ocupan espacio, no se llenan de polvo. La señora no reclama porque compras tantos libros. Entonces, tiene bastante... el Pistarelli no sé cuál es, Franklin, disculpa, no lo conozco. Sí. Una pregunta, Manuel, disculpa, ¿vas a Sí. compartir la presentación? Eso depende de SIGAM. Ah, ok, listo, gracias. Yo no, eso depende de acá de la administración. Yo Gracias. entendería que la presentación se va a compartir a los alumnos que estén inscritos en el curso. ¿Sí? Porque creo que no todos están inscritos, pero eso lo dejo para el lado de la administración. ¿Ok? Listo, chicos, disculpen que me he pasado un poco de la hora. Espero que les haya gustado esta primera clase introductoria. Como les digo, vamos a seguir la metodología de Palmer. La idea dentro del curso es que entendamos cómo se planifica y se programa, ¿sí? Que entendamos cómo se planifica y se programa la metodología. No vamos a agarrar un software, no vamos a agarrar SAP, no vamos a agarrar Fractal, no vamos a agarrar Máximo, ¿no? Porque sería un tema muy transaccional que es muy diferente en cada empresa. Entonces, la idea es tener una metodología que cuando yo la pueda automatizar, la automatice, ¿no? Y lo que vamos a trabajar es cuáles son los principios que tengo que aplicar para priorizar mis tareas, para programarlas, que debo de seguir, que después cuando yo lo quiera automatizar en la herramienta que sea, va a ser mucho más sencillo, ¿sí? ¿Sale? Vamos a ver unos casos prácticos en Excel, así es. ¿Ok? Listo, chicos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, Buenísima. gracias Manuel. Listo, ingeniero Manuel, muchas gracias. Buenísima Buenas noches, clase. Manuel, muchas gracias, hasta ¿Qué luego. tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, señores.